Tras una separación, lo que se suele sentir es que la familia ha quedado rota. Pero como en todo trabajo de duelo, se requiere cierto grado de elaboración para trascender hacia una nueva forma, una nueva identidad, una nueva dinámica. Este desafío requiere tanta o más elaboración que una familia tradicional. Duele mucho. Hay porciones de nuestra identidad que mueren, tareas, funciones y roles que no serán los mismos. Pero insisto, si sabemos tratar con respeto este duelo, lo que viene no es el vacío, sino una nueva forma. Una familia que sufre una separación tiene el desafío de reconstruirse. Y una familia ensamblada no es una familia que simplemente se hereda, sino que se construye. No se trata de replicar modelos previos, sino de crear nuevas formas de habitar el lazo. Requiere de tiempo, presencia y sobre todo una voluntad sostenida. El amor por sí solo no alcanza, eso ya lo sabemos. Hace falta conversación, pero sobre todo compromiso. En este punto, encuentro difícil el término separación, porque cuando hay hijos en común, esa separación no puede pensarse como un corte definitivo. Algunas personas, al separarse, desactivan automáticamente toda forma de cuidado con su expareja e incluso con sus propios hijos, como si cuidar estuviera ligado solo al amor romántico y no a la implicación histórica, al compromiso subjetivo, a la ética del lazo. Te lo voy a decir, el compromiso y el cuidado no se pueden suspender porque la pareja haya terminado. Les recomiendo que vayan al episodio 8 de este podcast, Mi Ex, donde hablo sobre una ética posible de la separación que está más cerca del cuidado y el reconocimiento que de los cuentos de buenos y malos, de exclusiones, silencios, rencores y maldades. En este caso, quiero pensar en una ética que considere cuidar al otro como padre o madre de los hijos en común. ¿Por qué? Básicamente porque importa. Porque separarse no es desentenderse, tampoco es borrar al otro. Pero para eso tenemos que redefinir el amor como una práctica sostenida, en la que repensar al menos cómo se organiza la pirámide de relaciones, prioridades, inclusiones o exclusiones que operan en estas lógicas de estás dentro, te protejo y te considero, estás fuera, ya no es asunto mío. Una ética postpatriarcal del vínculo exige que los varones puedan revisar sus modos de cortar, de irse, de excusarse en la necesidad de paz o salud mental para anular el registro por el otro. Salirse de una relación no debería implicar salir del mapa afectivo de quienes en algún momento formaron parte de nuestra historia compartida. Está claro que nadie tiene por qué saber de antemano cómo atravesar un duelo, cómo separarse o cómo ensamblar una familia, pero es imprescindible hacerse preguntas al respecto. La torpeza puede convertirse en un daño que no considera el impacto de nuestros actos en el otro. En las separaciones, las mujeres suelen seguir siendo quienes gestionan la emocionalidad de la familia. Si antes eran el centro organizador de los cuidados y de las emociones de los sistemas vinculares, ahora, post-separación,
siguen siéndolo. En algunos casos, no en todos por supuesto, pero en algunos casos los varones se separan y tienden también a desvincularse del trabajo de cuidado. Creen que cortar con el vínculo de pareja implica cortar con todo tipo de responsabilidades y obligaciones. Tienen serias dificultades para poner el cuerpo y palabras en el proceso que se avecina. Eso que se naturaliza como un corte necesario porque necesitan distancia o aire, es en realidad un hecho que se experimenta como abandono. En esos casos, a la mujer no solo le queda el duelo por delante, sino también el sostenimiento emocional, organizacional y muchas veces la puesta en marcha de su propia economía con menor desarrollo. Mientras muchos varones se concentran en resolver aspectos individuales de su vida o rearman su vida de pareja con mucha velocidad, las mujeres, mientras tanto, atraviesan un duelo más complejo donde lo personal no tiene mucho espacio frente a las urgencias económicas, organizacionales o de cuidado emocional de los hijos. Muchos varones, al finalizar una relación en la que hay hijos de por medio, tienen estas dificultades para rearmar la escena. El corte no es solo una separación afectiva, sino una suerte de decisión. El otro deja de ser reconocido como sujeto con quien se compartió historia, intimidad, tiempo, proyectos e hijos. Y esa es la primera complicación. Estarán de acuerdo conmigo, qué difícil es hacer un duelo de aquello que se niega. La clínica nos enseña que aquello que se niega retorna una y otra vez. La existencia del otro deja marcas, querramos o no, y esas marcas exigen un trabajo psíquico. No se saldan con un ya fue, se terminó, es el pasado o tengo una pareja nueva. Exigen elaboración. A veces de distintas maneras. La más complicada, cuando los hijos encarnan el dolor de una familia que no puede ser o no puede convivir de otra forma. Cuando los niños asumen la tarea de tender puentes entre unos y otros, de unir las piezas desintegradas de la familia, es claro que los adultos hemos fallado en esa labor. Lo que intento señalar acá no es la separación en sí, que seguramente es legítima, incluso necesaria y saludable, sino el modo, la actitud que la acompaña. La creencia tan instalada como cruel de que cortar el vínculo equivale a cancelar el lazo. No quedar pegado, no endeudarse emocionalmente, no asumir la vulnerabilidad del vínculo. Esta actitud está sostenida muchas veces por una lógica que convierte al otro en amenaza. Mientras el vínculo está vigente, el otro es sostén de mi identidad, pero una vez disuelto se transforma en algo que debe eliminarse para no quedar confrontado con la propia inconsistencia. Desde esta perspectiva, la figura del ex que desaparece representa no solo una evasión emocional, sino una forma de crueldad inconsciente, la de negar la existencia del otro como sujeto de deseo, de dolor y de palabra. Desresponsabilizarse del efecto que se ha producido en el otro, incluso en el después, es negarse a asumir la dimensión subjetivante del amor. Un varón en sesión de pareja insiste una y otra vez: yo a ella no le debo nada. Hace hincapié en lo que él, por ley, ha cumplido. Omite por completo una deuda que es insaldable y está en relación con otra cosa.
Qué peligro sentir que uno no le debe nada a nadie. El problema es que el otro deja de ser reconocido como alguien que fue parte de la vida propia. Lo que se anula no solo es el amor, sino el derecho a haber existido como sujeto amado. En muchos relatos de mujeres separadas, especialmente con hijos, aparece esta experiencia de dessubjetivación, no ser tratadas como alguien que ocupó un sitio o que ocupa un sitio, sino como alguien que debe ser olvidada y habitar el margen. Esa dessubjetivación es también una forma de violencia. No hace falta insultar, ni gritar, ni golpear para dañar. Basta con ignorar sistemáticamente, omitir, desoír, desvincular sin palabras. La indiferencia extrema se vuelve así un modo de cancelación simbólica. Una niña de 5 años me cuenta que ha ido a la casa de su abuela paterna. Los portarretratos donde había fotos de su madre fueron vaciados. Ahora solo hay fotos de ella, su padre y la familia paterna. Se enoja. ¿Dónde está mi mamá? Esta lógica del corte abrupto también se apoya en lo que podríamos llamar una lógica del reemplazo. El otro deja de ser reconocido como sujeto porque ha sido simbólicamente sustituido o excluido. Aparece una nueva pareja, una nueva historia, una nueva escena, y con ella se pretende reescribir el pasado como si lo anterior no hubiera existido, o peor aún, como si hubiera sido un error. En esta lógica, muchos varones actúan como si el afecto fuera transferible, como si se pudiera cortar y pegar el lugar que alguien ocupó. La pareja anterior queda anulada por la actual y todo lo que se compartió con ella es arrojada a una especie como de archivo. No hay elaboración, no hay duelo, hay un ranking relacional. Importan quienes están dentro y habrá un podio para la pareja actual. Existen serias dificultades para hacer coexistir diferentes vínculos sin sentir amenaza o desorientación. Una paciente conoce a la actual pareja de su ex en una foto compartida en el chat de padres y madres del colegio en una actividad extracurricular. ¿Es torpeza? ¿Es maldad? ¿Por qué se omite la información o un modo inclusivo y amable de introducir a una nueva persona? ¿Este es el único modo en que se puede dar tratamiento al dolor o a las heridas? Porque en este funcionamiento, el amor se organiza como una competencia. Si hay una nueva, la anterior pierde valor. Si hay otra figura en el presente, entonces lo anterior se vuelve innecesario, descartable o molesto. Es el orden del ranking relacional, donde cada vínculo desplaza al anterior en vez de convivir con su memoria. En este modelo, la historia afectiva no se construye como un continuo, sino como una tabla de posiciones. Quien ya no está, ya no cuenta. Así, lo nuevo no solo aparece como una promesa de felicidad restituida, sino como un permiso para excluir y no integrar. Se cancela a la anterior pareja, se la borra de los rituales familiares, se la deja de invitar, se la omite en los relatos. Y en ocasiones, la nueva pareja refuerza ese movimiento, se convierte en garante simbólica del olvido, en colaboradora inconsciente de ese corte. ¿Por qué? Porque a ella también se le ha enseñado que las mujeres son una competencia. Detrás de esta escena no solo hay un nuevo amor, hay una forma de violencia.
una voluntad de reescribir la historia afectiva, negando al otro su valor y su lugar. Y al hacerlo, se niega también la posibilidad de construir algo verdaderamente nuevo, porque todo lo que se construye sobre el olvido forzado, sobre el desdén o la negación, está condenado a repetir las mismas fallas de origen. En las familias ensambladas o separadas, esta actitud tiene efectos devastadores en los hijos, que quedan atrapados en zonas de vacío, confusión y conflicto. El problema no es solo jurídico o económico, es afectivo, porque se requiere de presencia, escucha y atención, se requiere que el otro, aunque ya no se lo ame, siga siendo reconocido como sujeto de palabra, de historia y de responsabilidad compartida. En muchas separaciones, especialmente cuando hay hijas e hijos en común, la violencia tampoco se detiene con el final del vínculo amoroso. A veces se desplaza hacia otras formas menos visibles, pero igualmente dañinas. Y una de ellas, ya lo sabemos, es la violencia económica, que se ejerce por exparejas que incumplen sistemáticamente con las obligaciones alimentarias o que de manera más activa buscan perjudicar o dificultar la autonomía económica de la mujer. Esta forma de violencia no solo implica no pagar, sino también generar obstáculos, retenciones, maniobras legales o simbólicas que buscan castigar a la otra persona por haberse separado. El dinero en estos casos se vuelve un arma de control, de dominio y venganza, un modo de prolongar el sometimiento aún sin presencia física. No se trata solo de la falta de voluntad de colaborar, sino de una estrategia de desgaste emocional y precarización cotidiana. Esta violencia económica tiene un impacto directo en la calidad de vida de los niños también y actúa como una forma solapada de reproducción del poder patriarcal. El dinero se convierte entonces en una herramienta de castigo. Lo que se pone en juego no es solo un conflicto vincular, sino una asimetría estructural. Las mujeres sufren consecuencias psíquicas graves tras separaciones en los que los varones cortan el lazo de este modo, sin asumir consecuencias. El relato clínico muestra cuadros de ansiedad, desregulación emocional, duelos congelados, trastornos psicosomáticos o depresiones frente a este tipo de abandono sutil pero brutal. Porque la salud mental no es solo una cuestión individual, sino profundamente relacional. Cuando un vínculo se rompe de forma violenta, lo que se fractura es la capacidad de confiar, de desear nuevamente y de reconstruirse. La indiferencia del otro deja un agujero no solo en el presente, sino en la posibilidad misma de proyectar futuro. En los hijos también aparecen síntomas: retraimiento, dificultades de adaptación, angustia, confusión frente a lo no dicho, confusión entre lo que se dice y lo que se hace. El fracaso del ensamble o la imposibilidad de sostener un vínculo colaborativo entre las exparejas genera un ambiente de mucho desamparo donde las figuras adultas no logran ofrecer continuidad, contención ni estabilidad emocional. Separarse no debería implicar dejar de vincular. El vínculo amoroso puede terminar, pero la responsabilidad subjetiva no cesa. Después de una separación, lo que queda no es solo ausencia, lo que queda es una responsabilidad compartida.
En un tiempo donde las formas tradicionales del amor fracasan y los modelos familiares se diversifican, uno de los desafíos más urgentes es reaprender a separarse sin desaparecer, a cortar sin anular, a seguir reconociendo en el otro, aunque ya no sea amado, a un sujeto con derecho a existir, a ser escuchado y sobre todo a no ser olvidado. Hoy, la crisis del modelo familiar tradicional abre la posibilidad de relaciones más libres, pero mucho más frágiles. Ensamblar no es una tarea que se pueda romantizar, pero si las condiciones están dadas, si hay respeto, reconocimiento y trabajo vincular, puede ser una oportunidad para ensayar nuevas formas de identidad, intimidad, corresponsabilidad y amor ético. Puntualmente, en las familias ensambladas se requiere de una participación comunitaria sin jerarquías afectivas ni exclusiones arbitrarias. Es muy difícil construir una familia nueva negando la historia. Es importante pensar quién cuida, a quién se le concede ese rol, quién queda por fuera de la escena en la organización familiar. En esta nueva reestructuración, en esa nueva reconfiguración vincular, es imprescindible el trabajo psíquico y afectivo. Y no basta con que nos amemos para que las cosas encajen, porque ensamblar o reconfigurar la familia luego de una separación requiere de un trabajo de composición y construcción. Para eso es necesaria la escucha, el respeto y la renuncia, porque en toda nueva familia hay muchos deseos en juego y no todos son compatibles. Es necesario el pacto ético entre adultos que acuerdan qué quieren construir y qué están dispuestos a ceder para lograrlo. Esto requiere una conversación explícita sobre qué es una familia, qué esperan de ella y qué están dispuestos a ofrecer. Frente a este acuerdo, el compromiso ético de respetar al otro. La coparentalidad es una relación que no termina con la pareja. También va a exigir transformación. Ya no hay amor romántico, pero tiene que haber comunicación, presencia y respeto. No se trata solo de llevarse bien, sino de garantizar que la crianza no se convierta en un campo de batalla. Es importante el apoyo mutuo. Si bien ya no nos une el amor romántico, considerar al padre o a la madre de mis hijos sigue siendo parte de ese trabajo ético. Insisto, en las familias ensambladas todo se complejiza. Hay que mantener una relación coparental con la expareja al mismo tiempo que se construye un nuevo vínculo con alguien más. Todo esto muchas veces frente al malestar de los propios hijos y con heridas aún abiertas. Sin embargo, es mucho más difícil hacer este trabajo si no hay un acuerdo explícito entre estas dos personas que están dispuestas a respetarse y a considerarse en una nueva dinámica familiar. Si esto no se considera, probablemente la familia que se construya después de la separación quede como una célula externa y disociada, como un mundo que no hace puente con el pasado o con la otra parte. Lo que para la historia vincular familiar de nuestros hijos causa un daño profundo. Es urgente para casi todos los campos de la vida, pero también en los procesos de separación y reconfiguración familiar, que los varones puedan insertar preguntas en sus modos de accionar, sus ausencias, sus mecanismos de control o dominio, sus privilegios. Es urgente construir otros modelos de masculinidad, familia y coparentalidad que transformen el barro
en un campo de posibilidades. Otros modos menos dañinos para todos, para ellos mismos, para sus propios hijos.